Bueno amigos, aquí estoy ya en Goliat, donde estaba el presidio de la bahía. Ahorita vamos a visitar varios lugares. Ahí está la casa de Ignacio Zaragoza. Ha pasado mucha historia por aquí. Ah, este presidio se hizo igual que la misión que fuimos a ver del Espíritu Santo. Y lo que me llama la atención es que tienen todas las banderas. Tienen 6 tipos de banderas diferentes. Ahorita vamos a preguntar por qué. Está bien cuidado. Este es el fuerte, que fue uno de los fuertes más cuidados por los españoles en el siglo XVIII. Vamos a entrar al fuerte. Vamos a ver este pequeño museo. Aquí están las fechas. Todo esto es parte del cuartel donde se tenía el fuerte y está muy bien conservado. Hay bastante información acerca de los tejanos, los mexicanos que vivían en esta área. Y aquí vemos las 3 áreas bien importantes de Texas. Para los que quieren estudiar la historia de Texas, era la región del Río Grande, Laredo y Matamoros, la región de Goliat y San Antonio, que es lo que estamos cubriendo ahorita, todo San Antonio y lo que es la bahía, que es Goliat ahorita, y Nacogdoches. Esas eran las únicas 3 poblaciones de Texas en la época. Aquí está más información acerca del presidio y lo que venimos buscando a las poblaciones nativas de aquí. ¿Quiénes eran los que habitaban aquí? Eran los Aranama, los Tamique, los Tahuaconi, los Toncagua. Se dice que ahora todos les llaman los coahuiltecas, aunque parece que los Toncagua son una etnia diferente. No más que aquí son nomás información rápida que se da. No vamos a discutirla mucho, pero vamos a enseñarles este recorrido de la historia que se les da aquí, más bien a los americanos, porque todo está en inglés, para que traten de entender un poco, según ellos, de su historia. Y nosotros tratar de comentar desde el punto de vista mexicano de ahorita. Es bien importante. Yo siempre he traído esto a la memoria. Cada vez que cuento la historia, tenemos que entender que el México de 1821 al 1836 no era el México de ahorita. En aquella época la mayoría de las personas eran indígenas y mestizas y se les consideraba racialmente como el primero, el peninsular o el español, luego sus hijos los criollos, luego los mestizos, los castizos, los mulatos, los moriscos, los indios. Estábamos divididos en clases antes de que esto fuera, que fuera una república. Ya cuando México se convirtió en república, los peninsulares o los españoles fueron desplazados por los criollos y todo el resto de la población ya no eran mestizos, ni castizos, ni mulatos, ya no eran castas, sino era el pueblo, era el populacho, eran los léperos. Entonces, este pequeño grupo de criollos, que se calcula que para 1821 México tenía unos 6 millones de personas y el 10% era blanco, entre español y criollo, quiere decir que unos 600,000 personas controlaban todo este inmenso territorio de lo que fue México, incluyendo Texas y California. Quiere decir que no supieron ellos defender los territorios que heredaron de sus padres, los españoles. Esto es muy importante. Se mencionará más tarde la expedición de McGee Expedition que sucedió durante la independencia de México. Donde quiera ven ustedes en Texas no sé si es el original, esta bandera en la que ponen el cañón y dicen "Come and take it". Los mexicanos, el ejército mexicano centralista de Perfecto de Cos mandó por un cañón al pueblo de González, donde estaban puros anglosajones, y los anglosajones ya no les regresaron el cañón y les pusieron esa bandera diciéndoles "ven y tómala, come and take it". Aquí vamos a ver un poco la historia de este fuerte. Empezó
En 1829 la nombraron la Villa de Goliat. Y en 1829 nació Ignacio Zaragoza, aquí enfrente. Por eso es bien importante compartirles esto. Cuando nació México, como un país independiente, se formó un estado que era el estado de Coahuila y Texas, que incluía a las dos provincias. Nunca hubo un estado que se llamara Texas y Coahuila absorbió a la provincia de Texas. Bueno, hay mucha información de la que hemos comentado. También algo bien importante es quién eran los criollos que dominaban esta región. Pues después de la independencia, la familia de León eran unos tejanos que venían de Tamaulipas. Su esposa Patricia de la Garza llegaron en 1795. Se establecieron aquí ya para 1824. El gobierno de León le pidió al gobierno de México que le diera permiso de asentarse unas familias. Trajeron 41 familias a una colonia que él hizo, ahora se llama Victoria, pero viene del nombre de Guadalupe Victoria. Ahí se asentó. Estos señores, los de León, se hicieron muchos amigos de unos irlandeses que también hicieron colonias aquí en Refugio y en San Patricio. El señor murió en 1833, la familia de León. Aquí está también más información acerca de cuándo se le cambió el nombre a este poblado, que empezó lo conocían como La Bahía, 1820, pero ya cuando México se volvió independiente, en 1821 se cambiaron las reglas, se hicieron ayuntamientos, se escogió el alcalde, a los regidores, a los síndicos, y en el febrero del 29 se le cambió el nombre de Goliat. Goliat es un anagrama de Hidalgo, sin la H. Si le cambian las palabras, da Goliat, como honor a Miguel Hidalgo. Esta es otra sala, ya tiene que ver con lo que es la revolución. Bueno, me equivoco, los tejanos blancos que son anglosajones, y yo no les llamaría tejanos, ellos son anglosajones, siguen diciendo que fue una revolución, fue una revuelta, llaman tejana, pero más bien de anglosajones, que unida por los tejanos de aquí, así fue como tuvo éxito. Hay que entender que en 1836 los tejanos de aquí, los mexicanos tejanos, estaban divididos. ¿Por qué? Porque unos apoyaban el centralismo de Santana y otros apoyaban el federalismo. ¿Por qué? Porque el federalismo le daba más poder. México empezó como una república federalista. 1824 tenían una constitución. Pero en 1824 México hizo su constitución, una constitución federalista, dándole pleno poder a los estados, y los estados estaban felices porque se regían solitos, se mandaban. Pero en 1834 hubo un cambio de gobierno, llegó Santana al poder. En el 35 quita el federalismo, instaura el centralismo, deroga la constitución de 1824, instaura una nueva constitución, la constitución de las 7 leyes, y empiezan las revueltas. Empezó en mayo del 35, en Zacatecas hay una revuelta. Santana la aplasta, la revuelta, y luego Santana, y luego está la revuelta que aquí de Texas, también hubo en California, en Sonora, en Nuevo México, Yucatán también se salió de México, pero no querían dejar de ser mexicanos. Ellos solamente querían que se restaurara la Constitución de 1824, se salían del Pacto Federal hasta que Santana se salía del poder y se restaurara la República Federal. Esto pasó y los anglosajones se aprovecharon de esta revolución centralista, de esta división entre mexicanos, y los agarraron divididos, y así fue como se zafaron de Texas. Pues, de por sí ya eran la mayoría, y es su famosa revolución tejana, que no es revolución, es un levantamiento, es una rebelión de unos anglosajones usando el pretexto muy, muy válido de los tejanos que querían una república, y así fue como tuvo éxito
la rebelión tejana, pero tuvo éxito más bien por la inoperancia, por la ineptitud de los criollos mexicanos, de los criollos capitanes corruptos generales como Santana, como este otro capitán, José de Urrea, Perfecto de Cox, todas estas personas. Vamos a seguir compartiendo por acá. Hubo muchas personas mexicanas, hay que tomar en cuenta que hubo mucho contacto entre los tejanos y los anglosajones de aquella época, los colonos. Una señora le llaman el ángel de Goliat, se llamaba Francisca Álvarez, ayudó a muchas personas durante esta batalla. A Goliat se le conoce mucho por la masacre de Goliat, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué fue lo que pasó en la masacre de Goliat? Santana acababa de conquistar el Álamo, ayer vimos a sangre y fuego, mató a 200 rebeldes que estaban en un fuerte, y en vez de dejarlos morir de hambre, sacrificó a 600 soldados mexicanos, nomás por su ineptitud, nomás por su capricho, pudiendo haber esperado que llegaran cañones y tirar las paredes con cañón. Y por el sur, por los mismos días, el general José de Urrea se encontró aquí en Goliat con los rebeldes comandados por el general Fannin. El general Fannin se le ha criticado mucho porque dudó primero en apoyar a los del Álamo, luego se regresó, luego quería huir, luego regresó otra vez a Goliat, y en esa constante indecisión, Urrea se lo encontró. Urrea tenía como 1000 soldados y Fannin tenía como 300 rebeldes totalmente anglosajones que estaban compuestos por varias compañías. Ahorita acabo de ver un diagrama donde muestra aquí, para también entender que los anglosajones no venían así sin prepararse, sino ya venían los grises de Nueva Orleans, una compañía, el batallón de Georgia y los Kentucky Mustangs, otra compañía, los Red Rovers and Westovers Regulars. Todas estas personas llegaron del este de Estados Unidos a apoyar a la rebelión estadounidense. Aquí vemos este mapa para que se entienda. Arriba está la misión, esto es Goliat, y abajo está el presidio. Aquí fue donde el general Urrea derrota a una fuerza menor de Fannin. Fannin se entrega, dice: ¿sabes qué? Nos rendimos, pero si nos prometes que nos perdonas la vida. El general Urrea dice: sí, vamos a perdonarle la vida. Y se lo vamos a llevar a Santana. Bueno, ahorita vamos a hacer un paréntesis. Me salí ya de lo que es el museo y esta es la capilla. Les voy a dar una vista panorámica de este complejo que se me hace muy bien conservado, para que tengan idea de cómo los españoles en 1740 hicieron este fuerte. Este fuerte lo movieron, igual que la misión, como expliqué en el video anterior, lo movieron de Matagorda, que es la playa, de 1720, duró 4 años, y luego lo movieron a Victoria, de 1726 al 29, también duró pocos años, y en 1746 lo movieron aquí, al mismo tiempo que movieron la misión, movieron los dos, la misión y el presidio. El presidio se empezó, como siempre, de hacer de adobe con palizadas, pero más tarde, cuando pasó el marqués de Rubí a dar una inspección a todas las propiedades del rey de España, recomendó que este fuerte lo hicieran bien hecho, de piedra. Y mira, este fue lo que resultó. Esto es lo que queda de presidio, bien afortunadamente. Mira, aquí tenemos unos turistas que encontramos aquí en el camino, y encontrarse cómo tenían estas formas de defensa, de cañón. Realmente nunca tuvo un buen grupo de hombres. Miren. Aquí, ¿de qué se defendían? Se defendían más tarde de los apaches y los comanches, porque los Carancagua, como mencionamos, eran más pacíficos, más neutrales, y no dieron tanta guerra, sino los apaches y los comanches eran los que sí realmente representaban totalmente un peligro para la sociedad novohispana de aquella época.
Sí, esta es la capilla de la iglesia, la capilla de Nuestra Señora de Loreto, de la Bahía del Espíritu Santo. Ya saben que siempre les ayuda, les gustaba poner nombres largos a los sitios. Los españoles, vamos a ver, es una capilla pequeña, se sigue usando para la iglesia, ¿eh? Sí, sigue siendo usada como parroquia. Se dice que aquí se firmó la Declaración de Independencia en el altar en diciembre 20 de 1835. Antes de la guerra se juntaron aquí unos anglosajones y decidieron independizarse de México. Vamos a ver si no hay gente adentro, porque he visto pocos turistas, pero sí hay. Está muy austera, como casi todas las misiones de Texas, sin tantos retablos, sin tantos niches, con su capilla a la mano izquierda, muy sencilla. Esta no tiene pintura. Se dice que esta estructura fue la única que sobrevivió al desuso, porque después de 1830 el gobierno de México abandonó el fuerte y ya estaba en desuso. La Iglesia Católica también abandonó mucho sus iglesias y vino una decadencia, pero sobrevivió este edificio, sobrevivió con todo y techo. Después de la guerra de Texas, del conflicto, de la rebelión tejana, se quedó abandonado, y luego una familia llegó y habitó este lugar por un tiempo, por unos 10 años, hasta que la Iglesia Católica pidió al gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco es el de Abraham Lincoln, pidió que se le regresaran todas las tierras que le pertenecían a la Iglesia Católica desde la época de España, y luego cuando fue México, que México secularizó las misiones y le quitó mucha tierra a la iglesia. Pues no le regresaron todas las tierras, pero sí le regresaron las iglesias, y es por eso que hasta ahorita casi todas las misiones aquí en Estados Unidos, las de California, las de Nuevo México, las de Arizona, que hay como 2 o 3, y las de Texas, están siendo usadas por la Iglesia Católica. Tienen curas, tienen en unos son frailes, depende de las congregaciones. También este es un baluarte, son 4, es totalmente un cuadrado, es un baluarte. Vamos a ver los demás baluartes, porque sí se me hace algo muy, muy, muy interesante compartirles este video, esta cápsula, para recorrer estos lugares. Aquí fue donde nació el general Zaragoza. Su papá era soldado de aquí del presidio. Miren aquí, esta es una ilustración de 1836, para que vean cómo estaba el fuerte. O sea que casi se conserva en su estado original. Allá vemos las barracas de los soldados. El otro fuerte. Y todo era de piedra, porque así lo hicieron. Nada más que no se quedó así. Recuerden que esto se restauró. Los arqueólogos y antropólogos estadounidenses, un buen equipo, han hecho un buen trabajo. Hay una sociedad que se dedica a cuidar todos estos monumentos, algo que deberíamos ya en México se debería de copiar un poco cómo es que funciona esto. Es una organización civil, parte del gobierno, en donaciones. Estaba en un excelente punto la ciudad de Goliat, la misión y el presidio. Igual así, por esos 3 asentamientos, el civil, el religioso y el militar, creció este presidio. Aquí vemos la casa de Zaragoza, a ver si ahorita nos da tiempo de visitarla, donde nació ese gran héroe. Como comentario ayer que platicaba de lo de la batalla de Texas, miren nada más que bien, a ver si ahorita les sigo compartiendo.
Aquí está el monumento a Fanning. Allá se alcanza a ver de lejos, no sé si lo alcanzan a ver. Es cafecito. Es el monumento en la memoria de Fanning. ¿Quién fue Fanning? James Fanning fue el que estaba encargado, era un coronel que estaba encargado de este presidio cuando los rebeldes tomaron el presidio. O sea, para los que no sé si me están entendiendo, este presidio fue hecho por los españoles en 1746 y funcionó bien, pero ya para 1790 ya estaba viejito, ya estaba en desuso y estaba casi en ruinas. Cuando esto fue parte de México, ya después de la independencia en 1821, el gobierno mexicano lo tomó, pero igual por la corrupción de México, por esa ineptitud, todo el ejército mexicano se quedaba con todo el presupuesto y los generales se gastaban todo el dinero y a los pobres soldados los tenían en la miseria, los tenían sin armas. Hasta aquí en la información dice que los militares mexicanos tenían que salir a cazar y el fuerte estaba solo y sin hombre, que dice la frontera miserable no tenía condiciones para alimentar a sus soldados. El número de la compañía presidial era solamente una ilusión, porque casi nunca estaban en las barracas, se la pasaban afuera cazando, no tenían caballos suficientes. Eso es lo que dice más o menos la información. O sea que pobres soldados. Aquí daba buena información también en 1772, antes de ser de España. Esta información de atrás fue ya cuando era de México, en 1823. Y esta da cuánto se supone que tiene que ganar un capitán, un teniente, un alférez, un capellán, un sargento, un cabo, un soldado. 3,000 reales, 700 reales. Imagínense la diferencia de 290 reales en un soldado a 3,000 reales un capitán. Los oficiales ganaban más. Y ahora imagínense un general, ¿cuánto ganaba? Bueno, estas eran las barracas de los soldados. También se cuenta que los soldados vivían aquí. Los solteros se les daba, casi todos vivían aquí adentro, pero a los casados que tenían familia vivían afuera del presidio, afuera de aquí, con sus parejas en jacales o en pequeñas casas de adobe, que aquí hasta ahorita a la fecha se usa la palabra jacales. Bueno, allá vemos la capilla, la entrada principal, el baluarte hacia la izquierda, las barracas, y ahora vamos a ver este otro baluarte que está hacia la parte posterior. El baluarte que vimos anterior da a la vista al monumento de James Fanning. Acuérdense que les venía platicando que pues, este fuerte pasó a ser parte de México, lo tenía muy pobremente administrado. Y después, en 1833-34, vino el cambio de gobierno, después de que matan a Vicente Guerrero. Andrés Bustamantes toma el gobierno y quiere instaurar un gobierno más centralista. Y Santana se rebela, según con la ilusión de que va a restaurar un gobierno federalista, republicano, con democracia. Pone a Valentín Gómez Farías de presidente. Valentín Gómez Farías en menos de un año hizo muy buenas cosas, mandó gente para California, para poblar California, la expedición Padres Híjar, pero en 1834 Santana, como eso era un camaleón político, cambia de parecer y dice, ¿sabes qué? Siempre no quiero ser liberal ni federalista, ahora voy a ser centralista, voy a apoyar a los ricos y a la Iglesia Católica y a los conservadores. Vamos a quitar la Constitución de 1824 y a volver y a quitarle poder a los estados. Eso fue lo que causó que los estados se rebelaran. Ya vimos que se rebeló Zacatecas, se rebelaron otros estados y así fue como los tejanos de aquí, de California, se rebelaron contra el gobierno centralista de México, de Santana. Y por eso los anglosajones, viendo esa división entre los mexicanos, se aprovecharon y empezaron a sacar a todos los mexicanos, a todo el ejército mexicano de aquí, y corrieron en 1835 al destacamento de mexicanos de aquí, de este fuerte de Goliat,
y se quedó abandonado el fuerte, y entraron los anglosajones y le pusieron Defiance Fort, le cambiaron hasta de nombre al fuerte de Goliat, le pusieron Defiance Fort. Fue en el 34, en el 35 llega Santana, perdón, no llega Santana, Santana manda a su cuñado Perfecto de Cos, con unos 650 hombres. De Cos también era de esos criollos corruptos, ineptos, que no sabían dirigir, que no sabían pelear, que no tenían carácter. ¿Y qué es lo que pasa? Que los anglosajones siguen dominando el fuerte de Goliat, y allá en San Antonio, en el Álamo, los tejanos, mexicanos y los anglosajones corren a De Cox en el Álamo, lo corren, pero Santana regresa un año más tarde, en 1836, y ya sabemos qué pasó. Matan a todos los del Álamo, toman el Álamo a la fuerza, y aquí en este poblado de Goliat, José de Urrea derrota a Fanning con 300 hombres. Esos 300 hombres se rinden, y Urrea promete salvarles la vida, promete perdonárselas, pero Santana, en ese capricho, con esa mano dura que los españoles y sus descendientes tienen, los criollos, de matar a la gente, de querer poner un ejemplo para que nadie lo vuelva a hacer, manda a matar a todos. Unos los fusilan de frente, como a Fanning, que estaba herido, lo fusilan. Él pide que sus restos sean cremados, sean enterrados, y no lo hacen, queman su cuerpo, según los historiadores, y a esto se le conoce como la masacre de Goliat. 300 rebeldes son pasados por las armas por el ejército mexicano, después de que el general Urrea había prometido perdonarles la vida, pero Santana mandó a dar la contraorden y mandó que a todos los fusilaran. Esto es lo que los americanos hasta ahorita recuerdan, y le llamaban, ellos dicen, recuerda a Goliat. Antes decían, primero era Remember the Alamo, después Remember Goliat, pero al último lo de Goliat se quedó atrás y el Álamo se hizo más famoso. Ahora toda la gente nada más dice Remember the Alamo, ya no se acuerdan de Goliat, de lo que pasó aquí. Pero ahora, desde el punto de vista mexicano, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que teníamos un gobierno corrupto, un gobierno que no representaba a todos los mexicanos. Es más, como les dije al principio, en 1836 México no era una nación constituida, México no era un país como el que somos ahorita, que se supone que todos somos mexicanos, sino una nación dividida, donde un grupo, unos 600,000 personas en todo el país, que son gente blanca, gente de bien, descendientes de españoles, eran los que dominaban a todo el pueblo. Y por desgracia eran malos líderes, corruptos, tiranos, déspotas, autoritarios. Es terrible que México haya tenido y tenga. Ahorita tiene un buen gobierno con López Obrador, eso es lo que creo yo, pero Salinas de Gortari, Peña Nieto, Vicente Fox, Calderón, son parte de esa descendencia de criollos que han dominado México de una forma atroz. Entonces eso pasaba en 1836, eso es lo que pasaba, que un grupo de mexicanos tomó el poder, y otro grupo se dividió, querían una república federalista y estaban peleando, y así fue como los anglosajones agarraron, dominaron esta área, la conquistaron. Santana hizo terribles masacres, la del Álamo, la de aquí, y cambiaría esto las relaciones entre los estadounidenses y los mexicanos de una forma muy fea, porque si hubiera sido el caso diferente, a lo mejor no nos viéramos tanto, el racismo contra nosotros aquí en Estados Unidos no fuera tan fuerte, porque todavía hay muchos prejuicios de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Ahora, otro punto que yo estaba mencionando, y ahorita que ahí está la casa de este señor que se llama Ignacio Zaragoza. ¿Qué es lo que representa Ignacio Zaragoza? Ignacio Zaragoza, que es la siguiente generación, es criollo, es blanco, de clase baja, no es una persona de dinero, ya es un mexicano. Benito Juárez es un indio,
Porfirio Díaz es un mestizo, y ellos son los que defenderían a México contra un ejército francés invasor en 1865. A ver si no me estoy brincando del tema. Voy a salir a ver si voy a la casa de... A ver si me dejan entrar a la casa de Ignacio Zaragoza. Y estoy tratando de poner un punto en el que cuando los mexicanos se unen, tienen un buen liderazgo, hacen mejor papel que el que hicieron los criollos de México. Thank you. Voy saliendo aquí. Hola, mira, me encontré otros turistas, parece que me andan siguiendo todo el camino. Soy casado. Ah, no es cierto. Miren, aquí esta es la casa. A lo que tengo entendido que Ignacio Zaragoza nació en una casa de adobe por aquí, por la comarca, y esta es una reconstrucción de la casa. Aquí está Zaragoza Beer Place. Es muy importante porque Ignacio Zaragoza es un héroe para nosotros. Es un héroe de que él, junto con los mestizos y los indios, juntos unidos, se puede derrotar a un gobierno opresor. ¿Y qué nos pasó a nosotros 15 años antes en la guerra con Estados Unidos? Que éramos dirigidos por los criollos. Se perdió la guerra de 1846 y esta guerra de Texas años antes, porque personas corruptas como Antonio López de Santana, que tenían una sociedad clasista y racista, hasta la que todavía se tiene un poquito en México, no dejaron que todos los ciudadanos dieran lo mejor de sí. Nunca incluyeron a los indios en la guerra con México, nomás eran los puros criollos, ni mestizos. Raro que los mestizos tuvieran acceso, pero en la guerra contra los franceses sí hubo chance que los mestizos dieran lo mejor de sí. Miguel G. Zaragoza era un oficial del ejército mexicano que estaba en la bahía del Presidio en 1828. Él es el papá de Ignacio Zaragoza. Bueno, esta es una representación de una casa que pudo haber sido, porque como le dije, esta es una copia, una reconstrucción de lo que pudo haber sido la casa de Ignacio Zaragoza. Hay muy buena información aquí. Los anglosajones estadounidenses permiten esto. Aquí está, miren. Este es el presidio y este es los cimientos de la casa natal de Zaragoza, acá. Entonces se hizo, está en el lugar correcto, pero nomás se reconstruyó. Muy bien. Tenemos un mapa muy interesante de México. ¿Por qué los estadounidenses nos dejan celebrar el 5 de mayo y hasta ensalzan la imagen de Zaragoza? Es algo muy importante que debiéramos de tomar en cuenta. Bueno, aquí está toda esta memorabilia. Espadas. No sé si tengan una espada original de Zaragoza. Miren, está hasta una maqueta de la batalla del 5 de mayo. Y aquí en el pueblito de Goliat está una calle que se llama 5 de mayo. Entonces, ¿cuál es mi punto de aquí ya para acabar con esta conversación? Que todos los líderes criollos de México, yo les llamo los criollos, los descendientes de españoles, Santana, Nicolás Bravo, todos esos grandes, según héroes que tuvimos, Bustamante, hasta Guadalupe Victoria, a la mejor excepción de Vicente Guerrero, que era mestizo mulato,
una aberración en la sociedad mexicana, porque nomás la élite de blancos era la que estaba al poder, y nosotros tuvimos a Guerrero y tuvimos a Morelos, que no eran criollos, que eran blancos. Mi teoría es de que estos criollos blancos son corruptos, son ineptos en su mayoría. También hay gente muy ilustrada, también hay gente muy noble y honesta entre los criollos de México, pero la mayoría es gente muy corrupta, que llevó al país a la ruina. Desde 1821 lo tomaron en cuenta, tomaron el país y lo destrozaron, perdieron Centroamérica, perdieron el norte de Texas y luego perdieron la guerra con Estados Unidos. Cuando el pueblo de México todavía quería seguir peleando para no perder los territorios, los líderes criollos mexicanos decidieron firmar la paz y venderles. Los americanos no nos quitaron los terrenos, los mexicanos solos, por su voluntad, un grupo de mexicanos en Querétaro firmó la capitulación el 2 de febrero en los tratados de Guadalupe Hidalgo, pero bastantes, Melchor Ocampo y otros, y el pueblo en general quería seguir peleando. Había guerrillas en todo el país. ¿Para qué? Para ganar, para sacar a los americanos. Pero los criollos corruptos decidieron pactar con los anglosajones. Los anglosajones les dieron 15 millones de dólares, no en efectivo, no en especie, sino una parte en dinero y otra parte en armas. ¿Saben qué hicieron con esas armas los criollos mexicanos? Compraron, con esas armas que les dieron, fueron a aplacar la sublevación en Yucatán. Se llama la Guerra de Castas, y derrotar a todos los indios mayas, y aparte a una rebelión indígena de la Sierra Gorda, allá por Querétaro, por la Huasteca. Entonces vemos esto, para no perder su estatus social, esa sociedad racista y clasista que habían heredado y que la querían continuar, y la continuaron por todo el siglo XIX. Los criollos de México prefirieron pactar con los americanos, cederles las tierras y venderse. Pero años más tarde, Ignacio Zaragoza y un grupo de mexicanos patriotas, con un buen líder como Benito Juárez y un excelente general como Porfirio Díaz, derrotaron en una batalla al ejército francés el 5 de mayo, y aunque luego el otro año regresaron los franceses, los mexicanos no se dieron por vencidos, se fueron a pelear. Benito Juárez llevaba la nación, la llevaba en una carreta, en el lugar que iba, allí era la capital de México, y se hizo una guerra de guerrillas, y no se descansó hasta que los franceses se fueron gracias también con ayuda de los americanos y los procesos geopolíticos que pasaban en Europa, con Prusia, que iban haciendo. Pero los mexicanos nunca se dieron con los franceses. Un grupo de mexicanos, lógicamente los conservadores, los fifís, una mayoría de criollos, se unieron a los franceses, pero el pueblo, ya se veía el pueblo mestizo, hasta como Benito Juárez, indígena, y Porfirio Díaz, excelentes, uno general, otro estadista, mostró que los mexicanos unidos podemos derrotar a quien sea y salir adelante. Esa es mi tesis, pero los criollos, la mayoría, son muy ineptos, y eso es todo ahorita los que les quería comentar, porque ya quiero me alargué el video, debe haber sido más corto. Los dejo con esta imagen aquí en Goliat, este pueblo donde de los más importantes de Texas española, de la Texas mexicana, este fuerte. Aquí hubo una masacre muy fea en contra de los anglosajones que no debió haber pasado, y nació Ignacio Zaragoza, ese gran héroe mexicano. Aquí fue donde nació. Me siento contento, me siento así como ahorita, como apasionado por ver este lugar y saber que los mexicanos que han cambiado la historia de México y del mundo, porque Zaragoza ayudó con esta batalla a cambiar lo que vendría a ser la guerra civil norteamericana, estadounidense, se da en todos lados, y esto fue parte de México, pero no nomás de ese México de los criollos, sino de ese México mestizo que ya se venía gestando, este México del que nosotros somos sus descendientes. Bueno, pues los dejo con esta imagen de la casa de Ignacio Zaragoza. Nos vemos para la próxima, compañeros. Ojalá les haya gustado este video.